automóvil y lo toma detenido a él específicamente. Porque él lo va de alguna manera a pescar a él exclusivamente, a pesar también de todo lo que está ocurriendo al lado. Algo y te digo lo que inexplicable. Es peor, ¿no? Por la orientación de la cámara y lo que se ve más encima lo toman de espalda. Mira. Ahí está de frente grabando. Una cosa ya es tomar detenido a alguien y decirle, oye, ¿sabes qué? Pero otra cosa ya es agarrarlo de espalda. Mira, por la orientación de la cámara, mira ahí, lo toman de espalda, ¿viste? Con los brazos como van. Claro, si la cámara ahí está mirando para el otro lado. Sí. No, Monse, Julio, ¿te puedo decir algo? Incluso Marianela se acerca a personal de Carabineros para explicar que ella es compañera de él, que está haciendo su trabajo y tampoco la toman en cuenta. Te quiero comentar que me acaba de llegar otro dato oficialmente de Carabineros, que se los voy a pasar a leer, que se dispuso una investigación interna para determinar responsabilidades del personal por la detención del camarógrafo. Esa es la última información que por lo menos me llega a mí de parte de Carabineros, de esta detención inexplicable, ¿no?, que recibe el camarógrafo de nuestro canal Alex Cuadra, que se encuentra actualmente en la tercera comisaría, Marianela, de acá, de la tercera comisaría de Carabineros, en compañía de sus equipos de trabajo, y como veíamos en imágenes, además, Marianela, es detenido por la espalda, o sea, así lo suben finalmente a este carro. Además, hay que tener en cuenta que él tiene solo la visión de lo que está viendo en su visor de la cámara. Él obviamente no tiene cómo enterarse de lo que está sucediendo atrás, porque él está concentrado en una acción que era grabar cómo se estaban llevando a las personas detenidas, que es algo que se hace siempre en este tipo de manifestaciones. Y claro, si llegan entre uno o más personas y lo toman por la espalda, a él tampoco le queda mucho más que hacer. No, además, Monse, Julio, Juan Pablo está en una situación muy vulnerable, porque lo que hace Alex es no soltar la cámara. Si lo que hace Alex es tratar de proteger la cámara, y por eso se ve cómo lo toman de espalda y se ve que la cámara queda arriba de inmediato y lo meten adentro del carro, digamos, ¿no? Ahí también se ven los empujones a los fotógrafos. Bueno, Carabineros va a tener que dar explicaciones, porque hoy día es el primer día hábil del año y esta no era una situación caótica, no era una situación extrema. Creo que se detuvieron a 8 estudiantes, 9 estudiantes secundarios, y si el comportamiento así de Carabineros con la prensa, estamos en un... Esto atenta contra la democracia. Esto atenta contra la democracia de los países, porque aquí nadie está atacando a Carabineros, aquí nadie está dejando no actuar a Carabineros, no se le está interponiendo a nadie para que no actuara. Ahí podemos ver cómo lo van a buscar. A nuestro camarógrafo está incluso en otro sitio y se lo llevan de espalda detenido, con la cámara arriba. Claro, porque acá no es una situación ni siquiera muy confusa. Nada, pues, no. Es decir, cuando uno dice, claro, hay piedrazo, hay barricadas, pero acá hay una situación que Carabineros, es que lo más absurdo es que Carabineros la tenía controlada. Sí. Carabineros, quizá a excepción de muchas ocasiones, tenía la situación controlada. Aparentemente la detención de los estudiantes se da en el contexto de los protocolos correctos. Entonces uno dice, ¿por qué esto viene a suceder? Si eso es lo que en el fondo finalmente, Mane, es una acción gratuita que uno no entiende en absoluto el por qué ocurrió. Yo no sé si uno puede pensar que fue una cosa sumamente el impulso, eso es lo que uno lo ve en la imagen, que fue de alguna manera el impulso de un efectivo que sale ahí cerca del auto, derechito, a tomar preso al camarógrafo. Entonces quizás no es una... No sé, no es una orden de quien está a cargo del piquete, por eso la investigación es importante, pero uno viene a pensar qué es lo que pasa, que cuando un procedimiento de Carabineros, en el contexto que estamos viviendo, donde ha sido tan cuestionado por sus procedimientos, cuando un procedimiento de Carabineros está a primera vista siguiendo una regla de protocolo aceptable y correcta, viene a pasar esto. Si realmente es insólito y cuestionable, por lo que decimos, por el trabajo que tiene que tener la prensa en el contexto de la libertad de expresión. Pero eso es lo que me cuesta entender, Mane. ¿Por qué este carabinero sale de ahí, de las puertas del camión, del vehículo, derecho a fondo este objetivo que parece ser el camarógrafo Alex Cuadra? Porque va hacia él.
Sí, la verdad es que no entiendo, porque tampoco podría ser justificación tal vez de Carabinero decir que el camarógrafo hizo algo, porque están los registros audiovisuales donde él está grabando, no se escucha ni se ve una situación anormal en que a él se le pueda culpar de algo, y fue de verdad todo muy confuso. Como en el momento fue todo tan confuso, yo pensé que al acercarme y explicarles y decirles que era mi camarógrafo y que estábamos trabajando, podían tal vez ya dejarlo tranquilo o bajarlo del carro, pero no, con más fuerza, entre más carabineros lo tiraron adentro del carro. Y además nos comentaba Marianela Monse el procedimiento que le dice el oficial del interior del vehículo, ¿no? Que el mismo Alex pregunta, ¿por qué razón estoy siendo detenido? Y la respuesta que le daría, y de acuerdo a la información que nos entregó Marianela, es que no, es parte del mismo procedimiento. Es más, entiendo que preguntan acá también a algunos carabineros las razones de esta detención, y tampoco sabían que pertenecía a un equipo de prensa. No, claro, daba la explicación y decía, nada, es que no sabía que era de un equipo de prensa, pero... O sea, era evidente que era un equipo de prensa, si él tenía su credencial, su cámara grande, más encima en el momento yo me acerco a decirle que él es mi camarógrafo, todos los que estaban ahí lo escucharon y eso también se escucha en el registro audiovisual, entonces tampoco sirve mucho de explicación. Julio. Carabinero interpretaría que Alex con Marianela son de las ACES. Si dicen que es parte del procedimiento, entenderán que el equipo de Chilevisión están en cuarto medio, digamos, porque no, de verdad que, mira, si lo grave de esto, independiente que sea Alex, independiente que sea Chilevisión, es que la prensa está para informar. Y un país que no tiene una prensa libre, que no tiene una prensa golpeada, tomada, detenida, agredida, no solamente nuestro camarógrafo, sino también los fotógrafos, implica, ¿no es cierto?, que no haya fiscalización tampoco a las policías, que puedan hacer lo que quieran, que puedan ser arte y parte. Y las cosas de la democracia no son así, ¿no? Hemos luchado por tener un país, ¿no es cierto?, por lo menos en que las instituciones funcionen, en que la prensa sea libre, en que podamos informar. Entonces, esto es muy grave, esto es muy grave, porque está pasándose a llevar un bien superior, independiente que nos molesta la detención de Alex, cómo fue, por la espalda, completamente innecesaria, completamente fuera de lugar, fuera de control, sin siquiera una situación caótica, pero lo que está atrás de fondo es algo muy grave porque es un bien superior. Por eso Carabineros tiene que hablar, tiene que decir, esta va a ser la forma del 2021, así va a ser tratada la prensa, no va a poder informar lo que esté pasando. Esto no puede ser, y aprovechamos este segundito que estamos hablando de libertad de expresión, que estamos hablando de prensa libre, para rendirle un sentido y querido homenaje a Manola Robles, que ha fallecido producto de un cáncer que combatió durante un año, una gran periodista, una mujer que, bueno, se llevó todos los premios que se podía llevar en nuestro país, Monse, ¿no es cierto?, por su tremenda labor en la radio cooperativa, informó durante la dictadura, fue editora, conductora. Yo creo que hay toda una generación que fue marcada de alguna manera por la voz y el periodismo de Manola Robles en tiempo de la dictadura, donde la cooperativa era casi el único, porque habían algunos otros medios donde informaba, tratando de informar un poco más libremente. Manola Robles fue entonces parte muy importante de esa lucha por la libertad de expresión, que por cierto tuvo tantas dificultades, tantos cortapisas, tantos tapabocas, tantas mordazas durante la dictadura. Bueno, Manola Robles fue de aquellas periodistas valientes entonces que intentaron en medio de toda esta represión a la prensa informarnos lo que estaba pasando en Chile. Como digo yo, una voz y una personalidad radial que yo creo que muchos de nosotros guardamos en nuestra biografía y en nuestra historia de los años que se vivieron en dictadura. Y por cierto, resulta paradojal que esto esté sucediendo en el día de hoy, donde finalmente un camarógrafo juntamente con MAN estaban cumpliendo su deber de informar a nuestro país, a la opinión pública, sufra esta detención absolutamente injustificada y que, tal como señalábamos, estamos a la espera de la investigación y la declaración que haga de Carabineros respecto a esto. Mane, yo te quería preguntar una cosa del contexto, porque a mí me llamó la atención una imagen que estábamos grabando en vivo, creo, estábamos transmitiendo en vivo, JP, donde hay un carabinero grabando con un celular en ese minuto. Yo no sé si tú lo pudiste ver, Mane. Hay un carabinero grabando con su celular.
Y todos sabemos la polémica que hay al respecto luego de el chico que fue empujado en el puente Pío Nono, de que Carabineros no está autorizado a grabar con sus celulares personales, sino que solo con las cámaras institucionales. Yo no sé, a mí me pareció que era un teléfono personal el que estaba utilizando, pero me gustaría saber, tú que estás ahí en terreno, es una situación fuera de norma, ¿no? Lo que está ocurriendo de que haya un carabinero grabando con un aparato celular. O sea, no es primera vez que, por lo menos a mí me toca ver que Carabineros graba algún procedimiento con el teléfono. Uno tal vez lo puede entender porque a veces no tienen cámaras en sus trajes, en su uniforme, y para grabar también cómo fue el procedimiento, para ellos también poder resguardarse en caso de que pase algo, pero no es primera vez que graban estas situaciones con teléfono. Yo quiero dejar el beneficio de la duda, no estoy diciendo que esto sea propiamente, quizás tal como dice Mane, es un procedimiento dentro del protocolo para registrar para Carabineros lo que fue la operación, pero hay que dejarlo de alguna manera en suspenso para que esto también sea aclarado, porque a mí me llamó la atención la imagen, pero sí, obviamente uno está abierto a recibir las explicaciones del caso, Juan Pablo. Exactamente, y también recibir las razones de por qué esta detención, ¿no? Por qué esta detención de nuestro camarógrafo Alex Cuadra, que está en la tercera comisaría de Carabineros. Me imagino que a través de las cámaras o a través de algún tipo de punto de prensa, Carabineros irá a dar alguna información al respecto, si bien lo que ellos me dicen a mí de manera interna, ¿no?, es que se va a iniciar una investigación de las razones del por qué el camarógrafo fue detenido y por qué este oficial o este carabinero detiene a Alex. Queremos saber más. Queremos entender finalmente las razones. Uno podría decir, bueno, si obstaculizó el paso, algo que no ocurrió. Si golpeó a Carabineros, algo que no ocurrió. Si insultó a Carabineros, algo que tampoco habría ocurrido. Si hubiese estado adentro, tampoco hubiese ocurrido. Entonces es algo que indudablemente, Marianela, y eso yo creo que también le afecta, ¿no?, a Alex y te afecta a ti, nos afecta a nosotros como compañeros, de que se lleven detenido de manera injustificada a un colega, ¿no? Claro, uno también queda nervioso en estas situaciones porque, bueno, lo decían ustedes también en el estudio, estamos recién partiendo el año y partirlo de esta forma, donde un colega termine siendo detenido por algo que no es primera vez que hacemos, por algo que se hace constantemente, en el que nunca habíamos tenido problemas y probablemente haya más manifestaciones durante el año, ocurran más este tipo de situaciones o otras protestas. Entonces ahí uno se hace la pregunta, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Va a ser recurrente esto o vamos a poder seguir reporteando tranquilos como lo hemos hecho siempre? Para que la gente entienda, en su casa muchas veces, ¿no?, cuando suceden este tipo de situaciones de manifestaciones, el cámara se va por un lugar, se va por un sector a grabar, ¿no?, las imágenes, mientras los periodistas estamos por otro, ¿no?, tratando de captar algún tipo de información o tratando de conversar con algunos entrevistados. En ese momento ustedes no estaban uno al lado del otro cuando ocurre la situación. Alex estaba en la calle donde estaba estacionado el carro, que es acá en plena Alameda, donde es la pista de los buses, afuera del Mineduc. Estaba estacionado el carro, Alex estaba afuera del carro grabando y yo estaba a un costado en la vereda, atenta porque estábamos al aire, entonces para empezar a hablar, porque nos iban a dar el pase ahí en CNN. Y claro, como yo estaba en la vereda, estaba mirando lo que estaba sucediendo, dónde estaba Alex, cuando de repente veo que entre varios carabineros intentan subirlo al carro, y ahí es donde yo me acerco también al carro, obviamente, a tratar de explicarles, y no me dejaron, obviamente. De hecho, me sacaron a empujones. Y ya habían detenido también a otros estudiantes, ¿no? Alex entró como ahí en la cola, digamos. Sí, ya habían estudiantes adentro, que eran a los que habían tomado detenidos, que estaban adentro del Mineduc, por el otro lado de la reja, y también habían otros que estaban afuera como tratando de encadenarse. A ellos ya los habían tomado y los habían puesto dentro del carro, y Alex era eso lo que estaba grabando, esa detención, la detención de los estudiantes que estaban acá manifestándose afuera, y ahí entre medio de todo eso lo tiraron adentro del carro sin ninguna explicación.
Va a ser muy importante también, Monse, la versión de Alex, ¿no? Ojalá en algún minuto podamos tenerla, poder conversar con él. ¿Qué pasa al interior? ¿Cuál es la respuesta o cuál es la justificación que a él le dan? Porque acá un cámara, ¿verdad?, que luego viene a reemplazar a Alex, escuchan y entienden esta conversación donde le dicen ¿por qué me están llevando detenido? Y es parte del procedimiento, comillas, que es lo que le habría dicho alguien de Carabineros. Entonces sería muy importante eso también y obviamente entender oficialmente las razones de por qué se llevan detenido a alguien de un medio de comunicación que en ese momento estaba haciendo su trabajo, que estaba con una credencial de trabajo, que estaba con equipos, que estaba con una mochila que es la que hace una transmisión, que no cualquiera la tiene, Monse. Entonces también es importante eso, ¿no? Así es, absolutamente. Acá hay muchas explicaciones que dar por parte de Carabineros, por parte también de la autoridad, que es la autoridad en el tema de seguridad pública, que es el Ministerio del Interior. Y también entonces estamos a la espera de eso, porque el contexto, tal como señalamos,